Este es el segundo capítulo de los dos que tenían que ver con la naturaleza de la mente. El primero era el referido a la diferencia entre mente y cerebro. Y en este vamos a hablar de las ideas, las características de las ideas, la naturaleza de la idea, etc. Pero antes de empezar tenemos que tener una cosa clara. Cuando estamos hablando de ideas me refiero a todo el espectro de la complejidad, desde los conceptos, que son ideas como más complejas, un conjunto de ideas, pero se mueven todos en el mundo de las ideas, y una impresión, que es como menos complejo que una idea, es algo que aún no está bien del todo definido, pero que se percibe y se sostiene en el tiempo, ¿vale? Entonces vamos a hablar de las ideas y de la naturaleza de las ideas, algo que tenemos que tener muy claro si queremos entender el tema de la Advaita, pero también del Zen, también del taoísmo, también del budismo y de algunas filosofías más. Empecemos. Bien, veamos la flor de este vídeo. Como vemos, aquí hay un capullo y en breve aparecerá una flor. Bien, ¿cuándo podríamos decir que ya es una flor? Podríamos decir que aquí es una flor, que aquí es una flor, que aquí. Si alguien nos preguntara, no sabríamos muy bien explicar por qué a partir de este punto es una flor. Al final tendríamos que admitir que se trata de un consenso, de algo que hemos decidido y hemos decidido que a partir de este punto es una flor. Nada más, es algo que nos conviene para entendernos. Y gracias a que nos podemos entender, pues podemos utilizarlo, nos conviene. Por ejemplo, si queremos cosechar esas flores o queremos germinarlas o lo que sea. Para que quede más claro lo que quiere decir. Si por ejemplo tomamos el planeta Tierra, sabemos que tiene una gravedad y que nos atrae, igual que nosotros atraemos a la Tierra. A cierta distancia la gravedad va perdiendo fuerza, pero no habría un punto en que dijéramos, a partir de aquí ya no encontramos la influencia de la gravedad. A partir de aquí ya no hay. Quizá no lo podamos medir o detectar. O sea, el campo gravitacional llega realmente hasta el infinito. Lo que pasa es que no tenemos la tecnología o la sensibilidad, o se ve afectado por otros campos gravitacionales y el campo gravitacional de la Tierra pues no se aprecia. Pero es hasta el infinito. No hay un punto que digamos, aquí hay gravedad y aquí no hay gravedad, ¿vale? No hay una línea que separe. Bien, estos dos ejemplos nos vienen a decir una cosa, que en el mundo termodinámico, ya sea a nivel material como en el desarrollo de la flor, o a nivel energético como en el campo gravitacional o en el campo electromagnético, no hay definiciones, no hay particiones, no hay fronteras que definan las cosas. No sabemos dónde puede acabar el campo de la Tierra, tampoco sabemos cuándo empieza una flor, y así es todo. No sabemos cuándo termina una montaña y cuándo empieza un valle. No sabemos cuándo termina un río y empieza el mar. Al final, todas las delimitaciones que hacemos son conceptuales, pero en el mundo de la termodinámica esos conceptos no existen. No existen porque no existen definiciones. Por ejemplo, entre montaña y valle es todo una graduación. Quizá el pico de la montaña sea algo muy escarpado, y luego el talud, la pendiente, va haciéndose cada vez menor hasta que llega al valle. Pero no hay un punto donde podamos decir aquí empieza el valle. No, es una graduación. En esa graduación, según nosotros queramos, pues podemos decir que aquí empieza el valle. Pero en el mundo real, físico, no existe una separación. Pero en el mundo de las ideas es diferente. En el mundo de las ideas las cosas se separan. Esto es una montaña y no es un valle. No sabemos muy bien dónde empieza, pero entendemos que es una montaña, ¿vale? Si yo le digo al médico, me duele la cabeza, pues sabe que es alguna parte de por aquí. Pero ¿dónde empieza la cabeza? Empieza aquí, empieza aquí, empieza aquí, empieza aquí. Hay músculos del cuello que llegan hasta la cabeza, hay tendones que llegan hasta las clavículas, hay neuronas que traspasan la cabeza y llegan hasta el cuello. ¿Dónde empieza la cabeza? Es algo aleatorio que utilizamos nosotros para entendernos, porque nos conviene, pero no hay una división. Y no solamente nos conviene, sino que además es necesario para pensar. Por ejemplo,
Nosotros no podemos pensar en infinitos, no podemos pensar en toda la graduación desde semilla a árbol. Tenemos que decir, es una semilla, es un plantón, es una flor, es una rama, es un árbol. Yo no puedo decir al médico que me duele un dedo si no lo separo de la mano. Yo, para poder pensar, necesito separar las cosas, separar en cosas, y con cosas delimitadas ya puedo manejarlas y puedo explicarme, y puedo incluso explicarme a mí mismo. Puedo entenderlas al definirlas. Las ideas son fijas y definidas. En cambio, el mundo real, no. Pero que las ideas sean representaciones estancas, con unas fronteras definidas, y que sean permanentes, es necesario para que se produzca el pensamiento. Que sea necesario para el pensamiento no quiere decir que sea más real. Por ejemplo, la palabra agua no nos va a quitar la sed más que la palabra desierto. Hay una cosa que es aún más estanca, más definida, más fija que las ideas, pero a la vez también más alejada de la realidad termodinámica, que son los números. Los números son como las ideas de las ideas, las metaideas, ¿vale? Por ejemplo, el número 5 es 5 aquí, o en la India, o en Australia. Siempre es 5-5. Y si la civilización humana desapareciera y apareciera 1 millón de años después, el 5 volvería a ser 5. Es algo totalmente perdurable. Pero las matemáticas son un lenguaje, no son la realidad tampoco. En la realidad no podemos encontrar puntos ni rayas rectas, no podemos encontrar infinitos, no podemos encontrar 0 elevado a 0, no podemos encontrar muchas cosas que las matemáticas representan. Bueno, ¿y todo esto a qué viene? ¿Por qué lo estoy diciendo? Primero, porque las podemos percibir, las ideas, podemos percibir el pensamiento, podemos darnos cuenta de cómo aparece y de cómo no intervenimos en él. Igual que no intervenimos en el mundo termodinámico, en el mundo que cambia desde la cumbre de la montaña a lo más bajo del valle, también podemos observar, pero no intervenir en todo el proceso lógico de la información de las ideas, en el proceso de la relación de las ideas y de su complejidad. Se hace de forma lógica, que es lo que llamamos el mundo lógico informativo, el mundo inmaterial, la noósfera, o como se habla en las filosofías orientales desde siempre, Vijnamanaya o Manamaya Kosa. Y esa sería la primera cosa que tenemos que tener claro. La segunda cosa es la de no confundir eso con la realidad. ¿Os acordáis que en los primeros capítulos vimos que en las cosas que recordábamos habían 3 elementos? La cosa que nos acordábamos, por ejemplo, la comida de la cena de ayer o algo de eso. La sensación o lo que yo aprecié, me gustó, ¿vale? Y el yo, que el yo estaba ahí colocado haciendo de sujeto de la acción, sea activo o pasivo. Bien, ese yo con el que nos identificamos, porque vamos a decir, fui yo el que comí, está claro que fuimos nosotros los que comimos, pero en el recuerdo no es más que una idea. No es más que un concepto. Y igual que no deberíamos confundir que la palabra agua nos quita la sed, tampoco deberíamos confundir, que es lo que suele pasar en el 99,9% de la gente, que confundimos esa idea que se incluye en el recuerdo como nosotros. Es una idea que está tan asentada que ya casi no la percibimos, no nos damos cuenta, pero la mantenemos ahí, como que somos realmente nosotros. Y tampoco somos nosotros, porque acabamos de decir que eso es una idea y lo podemos percibir, nos podemos percibir a nosotros en el recuerdo, aunque sea desde atrás, aunque sea como una presencia un poco difusa, pero estamos nosotros en el recuerdo. Entonces sigue siendo una idea. No podemos ser las ideas, porque las ideas no tienen relación con el mundo material. No podemos ser el mundo material, porque lo podemos percibir y trabaja según unas normas termodinámicas. Y como dijimos al principio de todo, si no somos lo que percibimos, lo que somos es el percibidor, que somos, al fin y al cabo, el que observa. El observador tiene muchos nombres, pero nosotros lo llamamos conciencia o Brahman. Bueno, este capítulo ya está más o menos claro, que quería hablar de las ideas, de la naturaleza de las ideas. Acordaros que eran 2 las características.
que son fijas y están delimitadas, como no sucede en el mundo normal, en el mundo termodinámico, y las ideas tienden a facilitar que nos identifiquemos con ellas, a producir que nos identifiquemos con ellas. Nos identificamos con una idea, que es la idea del yo, que es lo que llamamos el ego, ¿vale? Ninguna de las dos partes, ni lo físico, ni lo no físico y lo inmaterial, somos nosotros. Bueno, seguiremos hablando. Muchas gracias por ver el vídeo, si es poner like, si os ha gustado, hacer caso a Iyengar. Y tú, querido estudiante, deberías suscribirte, es que lo explica muy bien. Hazme caso y dale al like. Yo entiendo todo gracias a estos videos. Vale, muchas gracias Iyengar y buenas noches.